Cuando uno está hablando de todos estos fenómenos, hay un tema que es vital y que uno nunca debe perder de vista. La velocidad del sonido depende del medio. Generalmente tenemos la tendencia a pensar de que si yo cambio la longitud de onda, si cambio la frecuencia, no. La velocidad depende del medio. Estando en el medio, evidentemente se va a provocar que al pasar de un medio a otro medio, como tú lo debes haber visto ya hace algún rato, no, la frecuencia no va a cambiar, la que se va a modificar es la longitud de onda. Ahora, al provocarse ese proceso de cambio, que se llama transmisión, si ha habido un aumento de velocidad, se debe fundamentalmente a que la densidad del medio es mayor, por lo tanto su longitud va a aumentar y aumenta la velocidad. Fíjate que eso tenlo presente, porque te va a afectar en todo lo demás. La guitarra sin su cuerpo no te va a amplificar el sonido. Ahí se tiene que colocar todo un proceso de reflexión interior, por lo tanto, para de alguna manera tú puedas escuchar el bello sonido emitido por la guitarra cuyos artistas prodigiosamente nos entregan. En capítulos próximos quizás vamos a estar hablando sobre cómo que se calcula la velocidad del sonido en una cuerda cualquiera, lo cual es bastante simple, ¿eh? Uno, la verdad de las cosas, a veces tiene cierta tendencia a complicarse con estos temas, pero no son tan complicados. Por lo menos lo he conversado latamente con una serie de mis alumnos, pero fíjate que también lo que me plantean en estas conversaciones, que son bastante interesantes, es que a veces se tiende a confundir precisamente lo que yo te decía y te hacía tanto hincapié, que la velocidad depende del medio. Mientras un medio más denso, la velocidad es mayor. El sonido, otro tipo de ondas, tiene otro tipo de actitud. Recordemos, y para recapitular e ir terminando algunas cosas, hemos hablado de difracción, hemos hablado de interferencia, hemos hablado de eco y hemos hablado de reverberación. Hemos hablado de la velocidad que tiene el sonido, cómo cambia. Pero además hay un tema que muchas veces nosotros nos afecta. Cuando viene una sirena, un vehículo de emergencia y tú sientes que va aumentando el sonido, ¿a qué se debe eso? Bueno, es bastante simple, porque imagínate círculos concéntricos, o sea que tienen un solo punto en común. Varios círculos, cámbiales de radio. Ese es una onda longitudinal. Entonces lo que va a ocurrir ahí es que tú vas a estar, cuando sientes que el sonido se viene acercando, tú vas a estar parado, en definitiva, vas a estar ubicado mirando el frente de ondas. Y como estás parado al frente de donde viene precisamente la parte frontal de la onda longitudinal, la frecuencia que tú percibes es una frecuencia percibida, la vas a ver que aumenta. Interesante. Si estuvieses detrás, vas a sentir como que si el sonido se va alejando. Y lo que efectivamente te va a estar sucediendo es que vas a percibir que la frecuencia va disminuyendo, tendiendo a la extinción. Entonces, ese fenómeno que tú ves ahí se conoce como el efecto Doppler. Y el efecto Doppler te determina las frecuencias percibidas. ¿Y por qué te hablo de percepción de sonido? Porque la frecuencia efectivamente no sufre modificación. O sea, la sirena emite un sonido con una frecuencia determinada y tú la percibes de otra manera, que depende de tu aparato auditivo, que tú tendrás que entender que es una máquina. El aparato auditivo nuestro organismo es una máquina y tiene un funcionamiento y sufre desgastes, depende del uso. Por lo tanto, si tú le sumas a eso el efecto Doppler, que trabaja con el tema de las apariencias, entonces a partir de ahí tú tienes que entender cómo te va a funcionar el Doppler. Hay un tema que ahí también es bastante interesante. Fíjate que no te lo puedo dejar de mencionar. ¿Qué es lo que es la frecuencia? La frecuencia tú lo calculas matemáticamente dividiendo el número de oscilaciones por el tiempo. ¿Pero qué significa, por ejemplo, que un cuerpo tenga 200 Hz?
significa que en un segundo realiza 200 oscilaciones. Eso es frecuencia.